Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Isaac, que te encuentro conmigo. Bienvenido una vez más al canal del Funky Culetrón, toda la actualidad del Fútbol Club Barcelona. Bueno, Funky amigos, ya Joan Laporta ha hablado, ha dado la cara, ha dado las explicaciones. Para algunos será suficiente, para otros no. Yo voy a hacer una especie de análisis. Voy a tratar de ser lo más objetivo e imparcial posible, pero evidentemente ustedes saben que este canal es de opinión y yo tengo que darles mi opinión porque me imagino que para eso es que te metes, ¿no? A ver mi canal. Quizás a otros no les interese nada y bueno, si no te importa un pepino, pues puedes pasar de largo. Antes de comenzar a darte mi opinión sobre las cuestiones o algunas de las cuestiones que dijo Joan Laporta en esta entrevista, te recuerdo que te puedes suscribir a mi canal totalmente gratis y por supuesto dejarle like a este video si te gusta mi contenido. Y por supuesto ya sabes que la meta es llegar a los 1550 suscriptores. Ya llegamos a los 1520, así que nos falta mucho menos. Bueno, Foca amigos, Joan Laporta, como les digo, apareció hoy en una entrevista en... Creo que se llama el podcast del Barça, aunque aquí lo llaman el podcast del presidente. No sé si es que Joan Laporta tiene su propio programa. Creo que sí, porque había algunas burlas en Twitter sobre de que este programa se llama Aló Presidente, ¿no? Que algunos presidentes latinoamericanos han tenido. Aquí en Venezuela hubo y hay, creo que un programa así todavía. En fin, Joan Laporta se extendió durante más de 30 minutos, ¿no? Hablando sobre distintos temas del Fútbol Club Barcelona, pero evidentemente yo creo que la parte más importante que queríamos ver era cómo Joan Laporta hablaba de lo que sucedió pues con Xavi Hernández, porque evidentemente eso yo creo que es lo que más nos importaba. Para hacer este análisis hice un hilo en Twitter donde utilicé lo que conocemos en periodismo como las preguntas, ¿no? Las preguntas de rigor a la hora de redactar una noticia, porque ustedes saben que cuando uno descubre que pasó algo y va a cubrir un suceso, uno tiene que responder ciertas preguntas para de esta forma redactar la noticia y darle un contenido informativo lo suficientemente jugoso al lector que va a leer la noticia para que evidentemente pues al final termine tomando sus propias conclusiones o sacando sus propias conclusiones mejor. Entonces vamos a comenzar y me voy a apoyar en mi hilo en Twitter y voy a ir desgranando un poco mi opinión. Fíjense, lo primero que digo es, aplaudo que Laporta dio la cara, pero hay que responder ciertas preguntas de rigor periodístico para ver más allá de la superficie. ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Quién? ¿O a quién? ¿Cuándo? Dicho esto, voy a dar mi explicación y vamos a comenzar. La primera pregunta, señores, ¿cómo? Bueno, Laporta dio una entrevista con un tono bastante tranquilo, bastante sosegado. Se le vio inclusive muy cómodo durante la entrevista, algo que sabemos que Joan Laporta no tiene problemas en dar declaraciones. Por eso es que pedíamos explicaciones apenas sucedió todo lo de Xavi. Aunque supimos que no estaba pasando un buen momento de salud. Parece que estuvo internado en algunos días en cierto hospital o clínica allá en Barcelona porque tenía una especie, creo que de neumonía, así habían dicho. Total que no estaba muy bien de salud. Sin embargo, algún comunicado vía Twitter o algo esperábamos, ¿no? Para tratar de que nos explicaran qué fue lo que sucedió, por qué se ratificó a Xavi y por qué apenas 2 semanas después se le destituyó. Entonces, hoy vimos a un Laporta bastante tranquilo, bastante cómodo y sosegado. Muy tranquilo, ¿no? Ustedes saben que a veces Laporta está muy alebrestado. ¿Dónde? Esa pregunta es interesante porque la da esta entrevista en Barça One. Y yo escribo en la plataforma del club, es decir, en un entorno controlado, sin posibilidad de sorpresas. Me atrevo a decir que todo estaba pactado. Y sí me atrevo a decir esto, y no con esto estoy demeritando la entrevista, ni mucho menos, ni estoy diciendo que fue suficiente o no, o que estoy insatisfecho o no. Desde mi punto de vista no me esperaba algo distinto. Yo no creo que Laporta vaya a decir la verdad verdadera de lo que sucedió. Y quizás lo que está diciendo tiene algo de verdad, pero evidentemente, como yo les dije también en un video, la verdad solamente la va a saber Laporta, Xavi y Deco, los que estuvieron metidos allí durante esos consejos situacionales, salas de emergencia, de cuando se sabía que se estaba buscando a Flick por un lado, pero Xavi todavía no sabía si lo iban a destituir. Y claro, esto se da en Barça One, y de alguna otra forma es la plataforma del club, por lo cual esto podríamos considerarlo hasta propagandístico desde el punto de vista conceptual, porque es un entorno que conoces. Seguramente los dos periodistas que aparecieron allí, que yo desconozco, no sé quiénes son, pactaron o fueron
muy condescendientes, ¿no? Para que no suene tan feo la palabra pactado, pero fueron condescendientes con las preguntas. Y seguramente esto ya estaba planificado por todo lo que es la dirección de comunicación del club. Porque cuando no invitas a periodistas de otros medios, evidentemente no hay sorpresas. Fíjense que en las ruedas de prensa siempre quien pregunta primero es Barça Estudios, Barça One. Ya me confundo, pero creo que ahora se llama Barça One y hay que llamarlo Barça One. Entonces, esas son las preguntas que están, digamos, que ya son conocidas por el que va a recibir la pregunta. Entonces, no hay alguien que lo pueda sorprender. Y está muy bien, insisto. No voy a juzgar si esto está mal o bien. Ahora, el por qué es la otra pregunta. Porque sabe que muchas personas no entendieron sus decisiones. A día de hoy, yo creo que inclusive con esta entrevista, quizás para algunos, insisto, sea suficiente lo que dijo Joan Laporta. Para otros no. Ya vamos a entrar de lleno en qué dijo. Yo les voy a comentar porque yo vi la entrevista. Lo cierto es que Joan Laporta y sus respuestas demuestran que él tampoco estaba seguro de las decisiones que tomó. Porque inclusive llegó a hablar de que la ratificación de Xavi fue forzada. Y que se vio forzado a tomar esa decisión porque Xavi lo convenció, ¿no? Con cierto discurso. Entonces, yo creo que Joan Laporta no estaba seguro ni siquiera de ratificar a Xavi. Y yo creo que cuando Xavi hace su renuncia en diferido en enero, a Joan Laporta le dolió muchísimo, pero no supo cómo salir de allí. Y yo lo dije en un video. El Barça tiene que estar trabajando en buscar otro técnico, porque si se ratifica Xavi, si al final se queda Xavi y todo sale mal, esto se puede ir al traste. Y efectivamente se fue al traste, porque sí que él se fue. 4. ¿Para qué? Esta entrevista es un ejemplo de manejo de crisis para calmar a una afición que estaba ávida por explicaciones. Lo hace también para limpiar su imagen. La imagen de Joan Laporta no ha quedado nada bien. Un presidente que toma una decisión y a los 2 minutos, 2 semanas, la básicamente desecha, eso no se ve bien. Sobre todo cuando son decisiones importantes. No te estoy diciendo que es una decisión de, cambió una silla en este lugar a otro. Eso está muy bien, pero cuando hablas de cambiar al técnico de un equipo, primero ratificarlo, luego destituirlo. Esas son decisiones extremadamente importantes. Y si tú has estado en algún ambiente laboral, tú sabes que este tipo de decisiones gerenciales, por así decirlo, son vitales para la empresa, en este caso para el club. Porque dependiendo de quién esté al mando del equipo, sabremos cómo irá o cómo no irá. Y Joan Laporta y su imagen ha quedado completamente, no voy a decir dilapidada, porque todavía hay muchos que lo apoyan. Yo realmente ahora soy muy escéptico. Yo estaba feliz cuando Joan Laporta llegó en marzo del 2021. Ahora me tomo las cosas con mucho más calma y sobre todo después de haber visto tantas improvisaciones. Porque, señores, a mí me parece que aquí siguen habiendo muchas improvisaciones. ¿A quién? Repito, le da la entrevista a Barça One y seguramente varias de estas preguntas ya habían sido pactadas. Laporta tiene una grandiosa capacidad de improvisación, es muy elocuente y es muy poderoso ante los micrófonos. Es un presidente que no necesita un guión para decirte las cosas, pero estoy seguro que cada respuesta fue escrita y planificada y escenificada. ¿Por qué? Y con esto respondo a la última pregunta. ¿Cuándo? A pesar de que Laporta haya estado enfermo, se tomó su tiempo para dar esa entrevista. La excusa, y tal como la repitió el día de hoy Joan Laporta, fue la Champions femenina y que no querían desatender la importancia de la final del Barça femenino. Al final, señores, todo se supo 1 día, 2 días antes de esa final. Y eso no importó, porque igual el estadio en San Mamés se llenó a reventar y el Barça terminó siendo campeón, el Barça femenino de la Champions. Entonces, esa excusa queda algo ridiculizada, porque las cosas hay que decirlas en los momentos, hay que tener timing. Evidentemente, creo que se tardó en dar esta entrevista porque estaban pensando qué decir. Y entonces, finalmente, esta es mi conclusión. Me repito, salió y dio la cara Joan Laporta. Para algunos será suficiente, para otros no. Lo que queda claro es que no se tenía suficiente confianza en Xavi y a partir de unas declaraciones del exdirector técnico, ahora Xavi, se tomó la decisión de rescindir su contrato. Es decir, a la mínima te vas. Y eso lo ha refrendado Joan Laporta en la entrevista. Así que, señores, ¿qué dijo Joan Laporta en esa entrevista sobre Xavi Hernández? Cuando le preguntan, dice que él se vio muy sorprendido en enero
cuando Xavi toma la decisión de irse del Barça y él entiende que fue sobrepasado por el entorno, sobrepasado por la presión que tenía y dijo que en un momento pues permitió esta fórmula del diferido, ¿no? De esta renuncia porque es Xavi. Entonces ya por allí estamos hablando de que se tomó una decisión basada en el corazón. Si un entrenador renuncia, renuncia y punto. Y aunque Xavi te diga, no, pero déjame terminar la temporada, tú le dices, no, porque ya te fuiste y ya no puedes. Si ya no tienes confianza en ti mismo, si ya no tienes confianza en el equipo, o si ya no puedes con la presión, te vas y te tienes que ir y punto. Pero Joan Laporta repitió hoy otra vez que deja a Xavi porque es Xavi, porque es una leyenda. Error. Y lo expliqué en otro de mis videos. No hay que tomar este tipo de decisiones a la ligera. Prosigue Joan Laporta en la entrevista explicando y dice que cuando se da esta reunión del sushi, obviamente no dio ese nombre, pero cuando se da esta reunión en su casa, Xavi lo convenció y le dijo que sí, que era suficiente con la plantilla que tenía, que iba a ser al Barça campeón. Así lo dijo Joan Laporta, que se iba a competir y se iba a competir muy bien. Y eso lo tomó Joan Laporta como bueno, listo, perfecto. Este tipo confía en el proyecto y yo lo voy a apoyar. Pregunta. ¿Por qué no se hizo un análisis de la gestión de Xavi? Ustedes miran, bueno, Funky, porque todavía no se había acabado la temporada. Sí, pero ya el Barça no se estaba jugando nada. En una semana perdimos contra el PSG, luego el Clásico, luego contra el Girona. Ya no quedaba nada más allá del segundo lugar. Ya se podían hacer por lo menos unos preanálisis de cómo iba a terminar la temporada y de si valía o no la pena seguir con Xavi Hernández. Laporta dice que Xavi cambia de opinión, habla con él, dice que quiere rectificar, dice que quiere seguir y Joan Laporta, digamos, le compra este discurso. ¿Qué sucede después? Y lo admite Joan Laporta. Dice, en la rueda de prensa previa al Rayo Vallecano, cuando Xavi da estas declaraciones en las que dice que va a ser muy difícil competir la temporada que viene, que ya el Barça no es lo mismo que hace 25 años, no lo ha dicho expresamente, pero Laporta dice que eso fue, digamos, el puntal como para tomar la decisión de decir, ok, no se puede confiar en Xavi Hernández. Esas declaraciones. La pregunta es, ¿por qué no se reunió otra vez con Xavi? ¿Por qué se enfada? ¿Por qué se esconde? ¿Y por qué él mismo dice que Deco y Bojan viajan a buscar a Hansi Flick? ¿Y por qué no se le fue de cara? Él dice que después de esas declaraciones le dijo a Xavi que iban a hablar al final de la temporada. Entonces, ahí está, se manejó mal, porque mantienes en vilo una afición, mantienes en vilo un entrenador, y ese fue el gran problema. Esa rueda de prensa donde se ratifica Xavi no tuvo que haber pasado, en primer lugar. Y Laporta admite que fue forzada, es decir, que se sintió forzado a rectificar a Xavi por este discurso, cuando yo creo que era momento de tener cabeza fría y de que si al final querías hablar cuando se terminara la temporada, había que esperar, no había que hacer todo este parapeto de rueda de prensa donde al final se termina ridiculizando al club, se termina ridiculizando tu imagen como presidente y dejas mal a Xavi. Y finalmente Joan Laporta dice que él notó que hubo un cambio de discurso en Xavi, que por eso le dice hablamos al final de la temporada y que por eso en pro del beneficio del club él tiene que tomar decisiones y la decisión fue desprenderse de Xavi y que Deco tuvo también mucho que ver en esa decisión y que cuando hablaron con Hansi Flick quedaron absolutamente sorprendidos del nivel de compromiso, del nivel de entendimiento que tenía Hansi Flick sobre el club. Y así se terminan las explicaciones de por qué destituyeron a Xavi. Lo cual, señores, si queremos ver más a fondo, aunque ya pasó y ya listo, ya está hecho. Y ustedes saben que yo quería a Xavi fuera del equipo, pero no me parece que haya sido forma de despedirlo. Laporta en esa entrevista hoy dijo que él siente que, bueno, se hicieron las cosas lo mejor que se pudo. No creo que se hayan hecho lo mejor que se pudieron.
porque creo que ellos mismos se metieron, como decimos en este país, en camisa de 3 varas. Es decir, se enredaron ellos solos. No se tenía que haber hecho una rueda de prensa de ratificación, se tendría que haber hecho una evaluación deportiva de por qué Xavi podía continuar o no podía continuar, sobre todo porque ya te habían metido una renuncia en diferido. Y tercero, si se iba a buscar otro entrenador, no se tenía que filtrar de esta forma. Pero de eso no le preguntaron. Por eso insisto, sí que estaba pactada. Porque una de las preguntas que yo tendría como periodista es, ¿por qué en el Barça todo se sabe? ¿Quién está detrás de las filtraciones? ¿Por qué se sabía que Deco y Bojan viajaron a entrevistarse con Hansi Flick en Inglaterra? Nadie pregunta eso. Entonces, señores, ya para ir culminando este video que se me hizo largo, yo no estoy contento. Pero ya no puedo hacer nada, ya pasó, listo. Lo que sí les voy a dejar como conclusión es que me parece que en el Barça se están haciendo muchas cosas a la improvisación total, basado en la emocionalidad de un presidente. No están las decisiones basadas en raciocinio, en análisis de datos, en análisis de informes. No. Laporta se despierta, dice, hoy Xavi me convence, perfecto, te quedas. Laporta se despierta, hoy Xavi me molestó con lo que dijo, lo expulso. Entonces uno se pregunta, cuando Hansi Flick diga algo que no le gusta a Laporta en rueda de prensa, ¿le va a rescindir el contrato? No, ¿verdad? Entonces el problema era de confianza. Y hoy Laporta lo admite. La ratificación de Xavi fue forzada. Entonces el problema era de confianza. Punto. Así que bueno, Fonk amigos, vamos a dejarlo por acá. Espero que te haya gustado este análisis. Déjame en la caja de comentarios qué opinas. Y por supuesto, un fuerte like a este video. Y no se te olvide suscribirte a mi canal. Nos vemos. Será hasta la próxima. Chao.